Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Grenadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela. Confirmamos el quórum, presidente. Gracias. En ese entendido, entonces, distinguidos representantes y observadores permanentes, funcionarios de la Secretaría General, señor Secretario General, verificado el quórum por la Secretaría, declaro abierta la presente sesión ordinaria del Consejo Permanente. Antes de proceder, es mi deber, y un deber muy placentero ciertamente, saludar en nombre de este Consejo Permanente al gobierno y al pueblo de Brasil con ocasión de la celebración de su Día Nacional el pasado martes 7 de este mes de septiembre. Y saludar también de modo muy efusivo a los gobiernos y pueblos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, que precisamente hoy celebra el bicentenario de su independencia. Nos toca también saludar al gobierno y al pueblo de México, que mañana conmemora su Día Nacional, así como a los gobiernos y pueblos de Chile, Saint Kitts Nevis, Belice, que celebrarán sus fiestas nacionales el 18, 19 y 21 respectivamente. El punto 1 de nuestra agenda de hoy se remite a la aprobación del orden del día. CP diagonal OD guión 2338 diagonal 21. De no haber observaciones por parte de los distinguidos representantes permanentes, lo damos por aprobado. Nos toca ahora recibir al doctor Luis García Corrochano Moyano, presidente del Comité Jurídico Interamericano. Es ciertamente un placer para este Consejo Permanente darle la más cordial bienvenida. La idea es que el señor presidente del comité nos transmita los principales resultados del 99º periodo ordinario de sesiones que tuvo lugar entre el 2 y 11 de agosto último. Señor presidente del Comité Jurídico Interamericano, le damos la más cordial bienvenida y tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, embajador Harold Forsyth. Muy buenos días con usted y con todos los representantes ante el Consejo Permanente, así como con el señor secretario general. Quiero agradecerles la atención que me dispensan esta mañana para presentar los informes adoptados en el Comité Jurídico Interamericano en el reciente periodo de sesiones que celebramos de manera virtual entre el 1 y 11 de agosto del presente año. Ocasión en la que el Comité Jurídico Interamericano adoptó 3 importantes informes que solicitamos muy respetuosamente sean sometidos a la Asamblea General para su consideración. Todos ellos ya han sido remitidos a este Consejo el pasado día 19 de agosto. El primer punto es las recomendaciones para la adopción de legislación doméstica relativa a la regulación de fuegos artificiales y artículos pirotécnicos en las Américas, que insta a los estados a dotarse de una normativa que tenga en cuenta las distintas realidades de la región. El comité considera que este tema requiere atención inmediata a la luz de los efectos nefastos de los fuegos artificiales y artículos pirotécnicos en la salud humana, el medio ambiente y el bienestar. En este contexto, se presentan 10 recomendaciones que proponen un principio conductor de no regresión, tanto en relación con la implementación como con respecto a las sanciones, extendiendo su ámbito de aplicación a un amplio espectro que incluye la fabricación, el almacenamiento, el transporte, la compra, la venta, el uso o manipulación, la importación y la exportación. Las recomendaciones del comité se han elaborado en cumplimiento a un mandato de la resolución de la Asamblea General sobre Derecho Internacional. Por su parte, la propuesta del Comité sobre el marco jurídico interamericano para fortalecer la resiliencia social y económica en la región en el marco de la pandemia de COVID-19 y de sus efectos posteriores
que también responde a un mandato de la Asamblea General, Resolución sobre Derecho Internacional, realiza un análisis sobre un tema que excede lo jurídico y cuyo impacto no se puede medir completamente por no haber concluido. En lo concreto, el comité propone establecer un marco jurídico específico con lineamientos políticos y operativos para orientar la toma de decisiones por medio de acciones específicas que sirvan de referente frente a futuras situaciones con características similares, teniendo en cuenta los variados desafíos: crisis de las economías nacionales, brechas educativas y laborales, efectos nefastos para poblaciones vulnerables. El comité sugiere presentar esta iniciativa a la Cumbre de las Américas, foro que podría facilitar una acción colectiva regional que permita articular los esfuerzos de los estados y su necesaria cooperación, con participación del mayor número de organismos y entidades competentes. Finalmente, la Declaración sobre Neurociencia, Neurotecnologías y Derechos Humanos, Nuevos Desafíos Jurídicos para las Américas, corresponde a un primer esfuerzo del comité por introducir el tema en la organización, teniendo en cuenta las preocupaciones éticas y jurídicas que dichos avances puedan implicar en el ámbito de los derechos y libertades fundamentales y la dignidad de las personas. La declaración del comité presenta reflexiones en torno de 5 temas particulares, haciendo un llamado a participar en la discusión a los estados, el sector privado, la academia y el mundo científico. El comité aspira a desarrollar unos principios interamericanos en materia de neurociencias, neurotecnologías y derechos humanos, en cuya elaboración espera contar con el apoyo de los actores mencionados. Es importante señalar que durante el primer periodo ordinario, celebrado igualmente de manera virtual del 5 al 9 de abril, el comité adoptó los principios actualizados sobre privacidad y la protección de datos personales con anotaciones, los cuales fueron remitidos al Consejo Permanente el 13 de abril con la recomendación que la Asamblea General los apruebe. Los principios buscan proteger los datos e información personales por medio, entre otros, de una mayor transparencia en el tratamiento de estos datos y de la rendición de cuentas por parte de los controladores y encargados de quienes manejan dicha información. Asimismo, se promueve la seguridad de datos sensibles y el empoderamiento de los ciudadanos con relación al tratamiento de sus datos personales. La actualización refleja distintas aproximaciones que sobre el tema coexisten en la región y responde a un mandato de la Asamblea General. Debo dejar constancia que todos estos informes se encuentran ya en la página web del Comité Jurídico Interamericano. Asimismo, es pertinente informar que el comité incorporó en su agenda 2 nuevos mandatos de la Asamblea General, que han sido objeto de análisis en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. El primero, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas como principio de las relaciones internacionales y su relación con la figura del asilo diplomático. Y el segundo, sobre la excepcionalidad del uso de la fuerza en el contexto interamericano. Finalmente, quiero aprovechar este espacio para expresar nuestro aprecio y agradecimiento por el éxito de la 8ª reunión conjunta con los asesores jurídicos de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados miembros, que tuvo lugar de manera virtual el día 9 de agosto del presente, la cual congregó a representantes de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam y Uruguay. También participaron el consultor jurídico de España y especialistas del Comité Internacional de la Cruz Roja. La próxima reunión conjunta con asesores jurídicos está prevista para el año 2023. Por su parte, el Comité Jurídico Interamericano celebrará su 100º periodo ordinario de sesiones entre el 28 de marzo y el 1 de abril del 2022, y al respecto le estaremos informando de las acciones que se emprenderán para honrar tan importante aniversario. Señor embajador Harold Forsyth, presidente del Consejo Permanente, señores representantes de los estados, señor secretario general, muchas gracias por la atención brindada al presente informe y quedo a su disposición. Muy agradecido, señor presidente del Comité Jurídico Interamericano, Luis García Corrochano Moyano, por su intervención. Seguidamente, entonces, ofrezco la palabra a los señores representantes permanentes que deseen
intervenir en relación con ese tema. Adelante, por favor. El embajador Isacor, representante permanente de Chile, ha solicitado el uso de la palabra. Adelante, por favor. Tiene usted el uso de la palabra. En nombre de la Misión Permanente de Chile, agradecemos al presidente del Comité Jurídico Interamericano, al doctor Luis García Corrochano, la presentación de los valiosos informes que son producto del trabajo dedicado de todos los integrantes del Comité Jurídico Interamericano. Me permito destacar y reconocer la labor de nuestro connacional, el jurista Milenko Bertrán Galindo, con quien hemos trabajado hace años y muy unidos en temas de interés tanto para nuestro país como nuestra organización. Respecto a las recomendaciones para la adopción de legislación doméstica relativa a la regulación de fuegos artificiales y artículos pirotécnicos en las Américas, me permito señalar que en Chile hemos sido testigos de lo urgente que es avanzar decididamente en la contención de un grave problema que afecta a nuestras sociedades. Me refiero particularmente a la alta tasa de niños que aún sufren quemaduras por fuegos artificiales y artículos pirotécnicos, las que, como ustedes saben, dejan huellas o secuelas difíciles de borrar, tanto físicas como psicológicas, y que en algunas ocasiones causan la muerte a sus pequeñas víctimas. En este sentido, creemos que la problemática de las quemaduras producidas por los fuegos artificiales es definitivamente un asunto transversal que debe ser abordado de una perspectiva global. Frente a este gran desafío, Chile logró disminuir en forma drástica los ingresos hospitalarios por causas de quemadura gracias al trabajo conjunto con la sociedad civil y del sector público para la redacción de una legislación apropiada. Permítame destacar en este punto la muy dedicada labor de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coaniquem, que ha logrado en sus 42 años de historia un trabajo de producción en un cambio cultural en Chile frente al uso de los fuegos artificiales, lo que ha significado un descenso dramático en los casos de atención de niños quemados con estos materiales. Creemos que las recomendaciones para adoptar la legislación doméstica sobre el uso de las ya contenidas en el informe apuntan en esa misma línea. Esto es, tomar las medidas adecuadas y conducentes para evitar el sufrimiento de muchos niños producto de estos artefactos. Chile no agotará esfuerzos para poder motivar y sumar a países para que entendamos que los riesgos que significa el uso inadecuado de los fuegos artificiales y artículos pirotécnicos. Me permito señalar que este informe resulta tremendamente completo al abordar no solo las problemáticas relativas a la salud de las personas y cómo estos inciden negativamente en grupos especiales como niños, adultos mayores, personas diagnosticadas con trastorno de espectro autista y personas que sufren trastorno de estrés postraumático, sino que además de una manera transversal toma en cuenta problemáticas producidas por estos fuegos artificiales en las áreas medioambientales y de desastres naturales, de bienestar animal y de seguridad pública. En referencia a la Declaración sobre Neurociencia, Neurotecnologías y Derechos Humanos, nuestros desafíos jurídicos para las Américas. Nuestro país desea manifestar la necesidad de avanzar decididamente en estas materias que pueden aún parecer poco ajenas a nuestra realidad e incluso a nuestro entendimiento, pero que sin duda requieren de una sólida regulación ante los desafíos impuestos por el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología. Habida cuenta de esta realidad, gracias al trabajo impulsado por la Comisión del Futuro del Senado de la República de Chile y el compromiso del presidente Sebastián Piñera en nuestro país, actualmente se discute en el Congreso una propuesta de reforma constitucional y un proyecto de ley que buscan proteger la privacidad mental y regular los neuroderechos. En este sentido, creemos que es relevante reconocer la privacidad mental como un derecho que debe protegerse de posibles abusos por parte de la neurotecnología y la inteligencia artificial para enfrentar posibles efectos adversos generados al mismo tiempo un marco habilitante que no inhiba la investigación científica y el desarrollo tecnológico. La mencionada declaración, de manera comprensiva y entendiendo que los desafíos impuestos por estas materias deben ser abordados de manera conjunta, lleva a cabo recomendaciones para los estados, el sector privado, la academia y el mundo científico, planteando a su vez problemáticas vinculadas al condicionamiento de la personalidad y pérdida de autonomía y de las intervenciones que resultan legítimas en materia de salud, integridad física y mental, a la privacidad mental y protección de datos neuronales
obtenidos a partir del uso de neurotecnologías, la igualdad de acceso y no discriminación al uso de las neurotecnologías y la libertad de expresión y acceso a la información pública. Finalmente, tomando en cuenta la relevancia de las recomendaciones y declaraciones antes señaladas, me permito invitar respetuosamente a los Estados miembros de este Consejo a apoyarlas, ya que creemos que significan aportes concretos para seguir avanzando en la continua búsqueda de mejorar la vida de nuestros pueblos. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la señora representante de México, Luz Helena Baños. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Gracias por sus felicitaciones por las fiestas patrias. México agradece el valioso informe presentado por el presidente del Comité Jurídico Interamericano, doctor Luis García Corrochano Moyano, que refleja el compromiso de las y los distinguidos juristas que lo integran con el desarrollo progresivo del derecho internacional en nuestra región, así como el cuidadoso acompañamiento del Departamento de Derecho Internacional de la OEA en su calidad de Secretaría Técnica. En particular, mi delegación saluda el arduo y acucioso trabajo de la jurista mexicana Mariana Salazar Albornoz, que permitió la aprobación por el comité en abril pasado de los principios actualizados sobre la privacidad y la protección de datos personales, que incluyen los desarrollos normativos internacionales que se han dado en esta materia desde 2015, fecha en que estos principios fueron adoptados por el comité. En este sentido, y en atención a la resolución CJ/Res 266 del pasado 9 de abril, mediante el cual el comité resolvió transmitir estos principios a la Asamblea General para su debido conocimiento y aprobación, la delegación de México ha incorporado esta propuesta en el proyecto de resolución de Derecho Internacional que se negocia en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos para la consideración de la Asamblea General en su 51º periodo de sesiones. Como es del conocimiento de la membresía, en América no existe un marco de referencia adoptado por los estados en esta materia, como sí lo hay en Europa o Asia. Al aprobar estos principios, que están redactados de tal forma que no imponen obligaciones, nuestro hemisferio se pondría en sintonía con otras regiones que han desarrollado su normativa en torno a la privacidad y protección de los datos personales. En este sentido, debemos reconocer la atinada estrategia que siguió la relatoría al realizar consultas no solo con los Estados miembros, sino también con entidades nacionales e internacionales competentes para lograr un documento que, al haber sido adoptado por el Comité Jurídico Interamericano por unanimidad, se constituye per se en una guía legislativa. La delegación de México espera contar con su acompañamiento en esta propuesta. Por otro lado, mi país ha incluido en este mismo proyecto de resolución una reforma al artículo 5 del Estatuto del Comité Jurídico Interamericano para incorporar la paridad de género en su composición. Esta propuesta responde a la resolución de este Consejo Permanente, Representación y Participación de las Mujeres en la OEA, adoptada en marzo de 2020. Estamos convencidos de que la organización debe encaminarse hacia la plena y equitativa representación de las mujeres en todos sus órganos, organismos y entidades, por lo que no dudamos que contaremos con el concurso de todas las delegaciones para lograrlo. Deseo subrayar la incorporación en agosto pasado en el temario que conforma la agenda del Comité Jurídico Interamericano de las relatorías en materia de inviolabilidad de las sedes diplomáticas como principio de las relaciones internacionales y su relación con la figura del asilo diplomático, a cargo del doctor George Rodrigo Bandeira Galindo, así como la excepcionalidad del uso de la fuerza en el contexto interamericano, a cargo del doctor Luis García Corrochano Moyano. Como es del conocimiento de los distinguidos delegados, estos temas se consideraron en sesiones especiales en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos a propuesta de México. Señor presidente, el destacado trabajo de las y los juristas que componen este comité
ha sido un referente no únicamente en nuestra región, sino a nivel global. México reconoce la institucionalidad y solidez del Comité Jurídico Interamericano, al que considera un ejemplo para el resto de los órganos principales de nuestra organización. Muchas gracias, señor presidente. Muy agradecido, señora representante permanente de México. Tiene la palabra el señor representante permanente del Canadá, Hugh Adsett. Please, Mr. Ambassador. Good morning, Mr. Chair, Mr. President, ASG, Secretary General. Pleasure to see you both this morning. We're trying a new system here, so I'm in a different room this morning. Let's see if this all works. Colleagues, it's a pleasure, of course, to be online and to see the chair of the IAJC this morning, Dr. Luis Garcia Corrochano. I wanted to take a couple of minutes this morning to express Canada's appreciation for the work of the IAJC and also for its most recent report. I had the chance to participate actually in the meeting of the committee on August the 9th. I was quite impressed both with the diversity of the exchanges and the depth of the discussions. I'd like to mention in particular a subject that's close to us, which is the committee's item on cyber and international law. I'd like to very much commend the members of the committee for their ongoing work. It's an important topic. It goes back a number of years, I know, but we think the report was quite helpful. This is the report that came out that was entitled International Law and State Cyber Operations. We continue to support work within the OAS and the CJI on international law and cyberspace. And in particular, one key effort in our region has been capacity building to help build common understanding of how international law applies to state actions in cyberspace. I'll continue in French. L'OEA a joué un rôle important à cet égard et j'aimerais reconnaître les fonctionnaires du secrétariat qui ont travaillé avec un certain nombre de partenaires pour offrir des cours dans notre région auxquels le Canada a eu la chance de voir des représentants participer. Cette année, le Canada a lancé un partenariat pour renforcer davantage les capacités en matière de cyberdroit et de droit international et a déjà parrainé 3 cours destinés aux fonctionnaires des États membres des Caraïbes. Encore une fois, je tiens à souligner l'excellente coopération avec les fonctionnaires de l'OEA qui ont aidé à déterminer les besoins en formation et les publics potentiels. So thank you very much for that. Also like to signal our support for the training courses on international law and cyber that have been proposed by the CJI, and also our readiness to continue to work closely with the Secretariat and member states on further capacity building activities, as well as engaging in further dialogue to help advance our common understanding of how international law applies to cyberspace, as well as common efforts to ensure respect for the law. Thank you very much. Muy agradecido, señor representante permanente. Tiene la palabra el representante permanente, el representante alterno Pedro Montenegro del Brasil. Adelante, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. A delegação brasileira felicita a Comissão Jurídica Interamericana e seu presidente pelo seu trabalho e pelas importantes informações apresentadas hoje. O Brasil tem muita honra em ser a sede da Comissão Jurídica Interamericana e de contar com o professor Jorge Rodrigo Bandeira Galindo como um dos seus membros. A delegação brasileira ressalta a importância do trabalho realizado pela comissão em diversos aspectos relativos ao desenvolvimento do direito interamericano e salienta a necessidade de que o orçamento da CJI seja preservado. Muito obrigado, senhor presidente. Muy agradecido, señor representante alterno. Tal vez no tenemos a nadie más escrito en el uso de la palabra. Tal vez el presidente Luis García Corrochano quisiera hacer algún comentario final. Le ofrezco el uso de la palabra. Muchas gracias, embajador Forsyth. Quiero agradecer a los miembros de las delegaciones que han expresado su apoyo a los trabajos del comité, tanto los recientemente concluidos como sobre ciberseguridad, como los que actualmente se encuentran presentados y los que están en desarrollo futuro, que tendrán frutos a partir de la sesión
próxima, la 100ª sesión, que esperamos podamos celebrar ya presencialmente y realizar algún tipo de acto para resaltar la continuidad de los trabajos del Comité Jurídico Interamericano a lo largo de 100 periodos de sesiones. Quiero agradecer la gentileza de la recepción que me han dispensado en esta mañana, a usted, a los señores representantes y al secretario general. Con mucho gusto, señor presidente del Comité Jurídico Interamericano. Justo antes de darle el uso de la palabra, hizo un pedido similar el representante permanente de Haití, al cual naturalmente se lo ofrecemos en este momento. Embajador Edmond, por favor, adelante. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'excuse, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas vu. Et je voulais saluer la présence du docteur Kama Luis Garcia ici au sein du Conseil permanent, et je lui félicite pour la présentation de ce rapport. Et je voulais tout simplement ajouter quelque chose dans le cadre de la formation et sur les cours du droit international. Et je pense qu'on doit toujours continuer à encourager ces genres de formation pour nos experts et qui les aideront à mieux se préparer et avoir une connaissance beaucoup plus grande sur ce phénomène et surtout sur la question de la lutte contre la cybernétique. Et je voulais aussi profiter de l'occasion pour saluer les frères de l'Amérique centrale qui célèbrent leur indépendance, et aussi le Mexique pour ses 200 ans. Et je crois qu'on doit profiter de cette occasion pour les souhaiter et pour les féliciter et souhaiter aussi du bonheur à ces peuples frères. Merci, Monsieur le Président. Muchas gracias, señor representante permanente de Haití. Esta presidencia agradece la participación de todos en este tema y concretamente la presentación del presidente del Comité Jurídico, Luis García Corrochano. En ese sentido, hay que felicitar a la presidencia del comité, a los miembros que lo integran y también a su secretaría técnica. Esta presidencia y este consejo permanente valoran muchísimo y naturalmente destacan los instrumentos referidos en su intervención. Muchas gracias, doctor García Corrochano. Nos toca ahora avanzar en el siguiente punto de nuestra agenda, que tiene que ver con la presentación del informe del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, del IICA, a la Asamblea General en su 51º periodo de sesiones. En ese sentido, quiero dar la bienvenida al doctor Manuel Otero, que es el director general del IICA, para que nos presente el informe anual de dicho instituto de acuerdo con el artículo 91 de nuestra Carta y también de otros instrumentos que son aplicables, reglamentarios en el propio IICA. El informe, quiero recordarlo, fue distribuido a las delegaciones como documento CP/DOC 5685/21, junto con una adenda que incluye los informes nacionales de cada país miembro del instituto. En ese entendido, entonces, esta presidencia se complace en dar la bienvenida al doctor Manuel Otero y en ofrecerle el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Permanente, embajador Forsyth. Aprovecho para saludar al secretario general Luis Almagro, al secretario general adjunto Néstor Méndez, a las señoras embajadoras y embajadores, y decir que en el tiempo asignado voy a tratar de compartir algunas ideas que enfaticen los tiempos que está viviendo la agricultura en las Américas, y haciendo uso, por supuesto, del tiempo asignado. Yo quisiera enfatizar en mi presentación dos aspectos, que es el tema del COVID y cómo impacta en el rol de la agricultura y de los sistemas agroalimentarios,
Y en un segundo plano voy a hablar del camino hacia la cumbre de los sistemas agroalimentarios y obviamente el papel que ha desempeñado el ICA para terminar con algunas reflexiones finales. Empiezo con el tema del COVID, destacando lo que ya sabemos, y es que el impacto en el Producto Interno Bruto de nuestros países ha sido muy fuerte, de casi un 10%, un impacto en el comercio, tenemos más gente en la pobreza y, por supuesto, una mayor cantidad de compatriotas en inseguridad alimentaria. En medio de este cuadro de doloroso retroceso socioeconómico, quiero argumentar que a la agricultura no ha parado. Nuestros agricultores en las zonas rurales han hecho esfuerzos denodados por mantener esa oferta alimentaria. Y también a nivel de las exportaciones se ha demostrado una gran resiliencia, y hay una estadística elaborada por el ICA, como lo muestra esa flechita roja, que señala que mientras las exportaciones globales cayeron casi un 10%, las exportaciones de las mercancías agropecuarias para el 2020 aumentaron casi un 3%. O sea que tenemos un sector agropecuario que, pese a todos los problemas, a la falta de abastecimiento, a los problemas en los circuitos cortos de comercialización, nuestros actores de la ruralidad han hecho un esfuerzo muy grande para proveer de alimentos. El otro tema es el camino a la cumbre, que comenzó hace aproximadamente 15 meses, cuando el secretario general Antonio Guterres señaló la necesidad de convocar a este diálogo para la acción, para tener una visión sistémica, abarcativa, desde la producción al consumo de los sistemas agroalimentarios. La persona que está liderando este tema es la doctora Agnes Calibata. El ICA fue nombrado dentro de la red de campeones y hemos tenido una participación muy activa en la precumbre realizada a fines de julio en Roma, cuando nos aprestamos el próximo 23 de septiembre a participar todos en esta cumbre. Yo quiero decir que en estos 15 meses hemos realizado 3 reuniones hemisféricas conjuntamente con la FAO, 40 reuniones subregionales y nacionales, aprovechando que el ICA es la secretaría de todos los foros subregionales, como el Consejo Agropecuario del Sur, el Consejo Agropecuario Centroamericano, hemos creado el Foro Agropecuario Andino, participamos activamente en las reuniones con los ministros de Agricultura del Caribe, hemos realizado innumerables diálogos técnicos, y en los últimos 70 días, con el apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, del USDA, realizamos 3 diálogos hemisféricos tratando, a partir de la heterogénea realidad de la agricultura de las Américas, un proceso de búsqueda de consensos. Y quiero informar a todos ustedes que entonces con ese basamento técnico, más un documento marco y esos diálogos hemisféricos, hemos llegado a un consenso que sintetiza cuál es la visión que tiene nuestro continente sobre el presente y el futuro de la agricultura de las Américas. En esos 16 mensajes que han sido consensuados, hemos planteado la transformación de esos sistemas, el papel de los consumidores, el rol del Estado para definir dietas balanceadas, saludables, nutricionales, las estrategias de producción y asuntos ambientales, y la necesidad, por supuesto, de implementar estrategias diferenciadas. En la búsqueda y la construcción de esos consensos han habido 3 principios fundamentales que yo hoy quisiera reiterar. Primero, los productores agropecuarios son un eslabón imprescindible y central para la transformación de esos sistemas agroalimentarios. Son fundamentales ellos para darle vida y futuro en las comunidades rurales y para construir los puentes con los centros urbanos. Segundo aspecto, la ciencia es un insumo fundamental para la adecuada formulación de políticas y para alejarnos del peligro de una nueva generación de barreras no arancelarias. Y tercero, y no menos importante, la agricultura
como parte de la solución y no como parte de los problemas. Es decir, tenemos que ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Y para ir concluyendo, quisiera compartir algunas reflexiones finales. Necesitamos, en primer término, consolidar el protagonismo de la agricultura, de los sistemas agroalimentarios de las Américas, en este proceso que va a tener un hito fundamental en la cumbre de Nueva York el próximo 23 de septiembre. Pero esto continúa con la COP26 que va a haber en Glasgow, con la Convención sobre Diversidad Biológica, con la reunión del G20, y en todo caso tenemos que plantear una agricultura en las Américas que debe unirse a todo este debate y estrategia operativa de formación de coaliciones, de búsquedas de soluciones para el cambio, dado, y con esto termino, de que somos la única región con un posicionamiento común respecto a cuál debe ser el enfoque para la transformación de los sistemas agroalimentarios, y que dada la riqueza de nuestros recursos naturales y el grado de desarrollo de nuestros sistemas agroalimentarios, en cualquier escenario futuro estamos llamados a ser garantes de la seguridad alimentaria, nutricional, mundial y de la sostenibilidad ambiental y global del planeta. Con estas palabras quisiera entonces ratificar nuestra participación plena dentro del sistema interamericano, reconocer el liderazgo de la OEA y decir como organismo especializado en los temas de agricultura y ruralidad que tenemos un presente y un futuro que es preciso seguir construyendo para mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes. Muchas gracias, señor presidente, y una vez más por esta oportunidad. Muy agradecido, señor director Otero, por su presentación, y me toca ahora ofrecer la palabra a las distinguidas delegaciones que deseen intervenir. El señor representante alterno de Chile, Felipe Sáez, tiene el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Chile agradece la presentación del informe anual de 2020 del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, efectuada por su director general Manuel Otero, que confirma la importancia de contar con una institución moderna y eficiente, capaz de movilizar los conocimientos disponibles en la región y el mundo para lograr una agricultura competitiva, inclusiva y sostenible, que aproveche las oportunidades para contribuir al crecimiento económico y el desarrollo y que promueva un mayor bienestar rural y un manejo sostenible de su capital natural. El informe 2020 destaca, entre otros temas, la provisión de apoyo a campañas de difusión de información. Por ejemplo, el Campo se Cuida en Chile. Con la Universidad de Chile, en tanto, se implementó el diplomado en extensión rural de enorme importancia en esta materia. También, en tanto plataforma de innovación en la agricultura, el Instituto promovió el año 2020 el concepto de innovación y tecnología como medio para una reconstrucción equitativa y sostenible tras la pandemia de COVID-19. Por ello, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile entregó al ICA el premio Aporte a la Innovación Social, como resultado del trabajo dirigido a fortalecer las capacidades de 200 agricultores y pequeños empresarios de las provincias de Quillota y Marga Marga en la región de Valparaíso. Cabe mencionar también que se fortalecieron las capacidades de producción resiliente a través del programa del Sistema Intensivo de Cultivo de Arroz, relevante para identificar buenas prácticas de uso del agua y control de las malezas en Chile. Lo anterior, presidente, son solo algunos ejemplos del valioso aporte del ICA a los Estados miembros de la OEA. Desde la misión de Chile ante la OEA, reiteramos nuestras felicitaciones y agradecemos su labor de estímulo, promoción y apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor representante alterno. Tiene la palabra la señora representante permanente de Costa Rica, Alejandra Solano. Adelante, por favor.
Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica agradece la presentación del informe anual del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, por parte del director Manuel Otero, en el cual se comparten los resultados del trabajo realizado, el acompañamiento brindado a los Estados miembros en el año 2020 y los detalles sobre el impacto de la pandemia causada por el COVID-19 en la agricultura de la región. Costa Rica reitera la importancia de la implementación efectiva de estrategias para la construcción de un sector agropecuario resiliente, sostenible y con mayores oportunidades para las comunidades rurales, especialmente para las mujeres y la juventud dedicadas a estas actividades y la seguridad alimentaria. Celebramos los programas, proyectos y herramientas para fortalecer capacidades compartidas por el IICA, para potenciar temas vitales en la región como la bioeconomía, la agricultura familiar, así como la promoción de la agricultura digital 4.0. Fue un honor para Costa Rica ser parte de la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas, con la participación de nuestro presidente, y en la que 33 ministros, secretarios y altas autoridades ratificaron la posición unánime de la región en defensa de la agricultura como actividad vital para la seguridad alimentaria y propulsora del desarrollo en las zonas rurales. Asimismo, la celebración de la reunión ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura, donde se inauguró el Centro de Interpretación para el Mañana de la Agricultura, CIMAC, una iniciativa que une agro, educación y tecnología y que cuenta con el apoyo de Microsoft, Bayer, Lego y otras compañías, democratizando así la tecnología en beneficio del desarrollo de las zonas de mayor vulnerabilidad. Aplaudimos la firma del acuerdo entre el Fondo Verde para el Clima, el Green Climate Fund y el IICA para apoyar iniciativas de adaptación y resiliencia climática de la agricultura y la ruralidad en los países de las Américas, entre otras iniciativas. Felicitamos al doctor Otero también en este nuevo periodo al mando del instituto y termino mis palabras reiterando el apoyo de Costa Rica al IICA para lograr estos objetivos. Muchas gracias, señor presidente. Y feliz bicentenario. Muy agradecido, señora representante permanente. Tiene la palabra el representante alterno del Ecuador, Marco Ponce. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación agradece al doctor Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, por la presentación del informe anual 2020. Como usted bien lo señala, señor Otero, en su informe, la labor del IICA es estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de una cooperación técnica internacional de excelencia. Estos principios fueron puestos a prueba en la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, que agudizó los problemas que existen para el desarrollo agrícola en la región de las Américas y atentan contra el objetivo de alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional en el hemisferio. En este contexto quisiera reconocer los esfuerzos y el liderazgo del IICA para apoyar a los Estados miembros en asuntos de agricultura y desarrollo rural, investigación y conocimiento, género y juventud, agronomía familiar para el abastecimiento de alimentos, cooperativismo e innovación tecnológica, asociatividad, formulación de planes de respuesta y protocolos sanitarios y el apoyo a campañas de difusión sobre los impactos de la pandemia en el sector agrícola. Asimismo, el Ecuador saluda el rol que desempeña el IICA para fortalecer las capacidades orientadas a una agricultura sostenible, innovadora, productiva y resiliente en la búsqueda y erradicación de la pobreza y la malnutrición. Me permito resaltar que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de mi país presidió la primera reunión técnica del Plan Regional denominado Post-COVID-19, Recuperación Verde para la Seguridad Alimentaria, Sanitaria e Hídrica, fortalecida por innovaciones financieras y tecnológicas en los países de América Latina. Este programa será ejecutado por el IICA a través de estudios locales, de mejorar el proceso de planificación, programación e implementación de políticas, impactar las estrategias y planes de cambio climático,
desarrollar notas conceptuales nacionales e implementar un centro regional de innovación. Asimismo, el pasado mes de septiembre, un grupo de expertos en materia agrícola intercambiaron experiencias y lecciones aprendidas en la implementación de proyectos enmarcados en el uso de tecnologías de agricultura amigable con el ambiente y la vinculación a mercados de la agricultura familiar campesina, AFC. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de mi país, durante el primer foro de ministras y viceministras de Agricultura de las Américas, organizado por el ICA, destacó la importancia de visibilizar el trabajo de las mujeres rurales. El Gobierno Nacional está comprometido en el fortalecimiento de las políticas públicas que favorezcan el empoderamiento de este sector para avanzar en la reducción de brechas de género, acelerar la inclusión y la sostenibilidad ambiental. También es importante destacar el proyecto de Piñón, producto que permitió producir 5.000 galones de biocombustibles para la región de Galápagos, así como la promoción de soluciones alternativas de tecnología digital para mejorar la competitividad, inclusión y la sostenibilidad de la agricultura familiar. El gobierno del presidente Guillermo Lasso busca promover la prosperidad de las comunidades rurales y avanzar en una agenda de conectividad rural y digitalización de la agricultura, así como continuar implementando políticas que favorezcan el desarrollo sostenible de los sistemas agroalimentarios para la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor representante alterno. Tiene la palabra el señor representante la señora representante interina de El Salvador, Wendy Acevedo. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. La Delegación de El Salvador agradece la presentación del informe anual del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, por parte del doctor Manuel Otero, director general, en el cual compartió los resultados del trabajo realizado y el acompañamiento brindado a los estados en un año difícil para la agricultura en la región en el marco de la pandemia del COVID-19, y que a pesar de los grandes desafíos, quedó en evidencia la capacidad de los sistemas alimentarios para contribuir a enfrentar las crisis y su importancia como motor del desarrollo agrícola y el bienestar rural y regional. Agradecemos la cooperación técnica brindada a El Salvador a través de los programas regionales sobre el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en la gestión de conocimientos y en la provisión de soluciones innovadoras para enfrentar los nuevos retos. Asimismo, agradecemos el apoyo de IICA y el financiamiento de la Unión Europea en la ejecución del proyecto regional Sistemas Agroforestales Adaptados para el Corredor Seco Centroamericano, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la resiliencia climática y la seguridad alimentaria de los hogares altamente vulnerables de pequeños productores, así como mejorar tecnologías de mitigación y adaptación al cambio climático en el Corredor Seco de Centroamérica. Destacamos el rol del instituto en el contexto de la crisis sanitaria mediante seminarios virtuales, diálogos hemisféricos y la elaboración de documentos técnicos que han provisto de herramientas y recomendaciones de medidas preventivas para el sector agrícola para proteger la salud de los trabajadores, prevenir la propagación del COVID-19 y asegurar la provisión continua de alimentos a la población, teniendo en cuenta que este es un sector que se encuentra en primera línea para el abastecimiento de alimentos a la población en general. Finalmente, reiteramos el apoyo al IICA para continuar cumpliendo con su rol relevante para el presente y futuro de la agricultura y la seguridad alimentaria en las Américas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora representante interina. Me complace darle la palabra al señor representante permanente del Canadá. Thank you very much, Mr. Chair, and I'd like to thank Director General Otero as well for the presentation this morning of the annual report, and also congratulate you, sir, on your re-election. We're looking forward to continuing to work with you over the coming years. Just a couple of comments this morning. First, to note that we greatly value the work of IICA that was conducted over the course of the past year in 2020, aimed at developing the agricultural sector and deepening cooperation throughout the Americas. I'll continue in French. Nous apprécions également la capacité technique de l'Institut à concevoir et à exécuter des projets
agricoles visant à améliorer la sécurité alimentaire, le commerce et la prospérité des agriculteurs de l'hémisphère occidental. En particulier, nous soutenons les travaux de l'Institut visant à accroître l'adoption par les membres de normes fondées sur la science pour faciliter la production et le commerce de nourriture et à renforcer leur capacité à mettre en œuvre ces normes. We found a lot of value in the 2 hemispheric meetings of ministers and secretaries of agriculture that took place in 2020 that ICA had worked to coordinate. These were both important platforms for intra-regional dialogue on how to manage the impact of the pandemic and how to build back better. Thank you very much. Muchas gracias, señor representante permanente de Canadá. Tiene la palabra la señora representante permanente, embajadora Rita Claverie de Scioli, representante permanente de Guatemala. Muchas gracias, señor presidente. Antes de abordar el punto del orden del día que me corresponde, aprovecho la oportunidad para extender una muy fraternal felicitación a los pueblos y gobiernos de Centroamérica que el día de hoy, junto con Guatemala, conmemoran el bicentenario de la independencia patria el 15 de septiembre de 1821 y a México también por el bicentenario de la consumación de su independencia el día de mañana. Mi delegación agradece la participación del doctor Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA, así como la presentación del informe anual del 2020 del ICA al 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Asimismo, reconocemos el liderazgo del ICA en los trabajos hacia la cumbre de los sistemas alimentarios a celebrarse el 21 de septiembre de este año. En relación al informe, me complace también destacar que el mismo refleja la importante labor que desarrolla el ICA, especialmente en materia de cooperación técnica para el fortalecimiento de las capacidades institucionales en la gestión de conocimientos y en la provisión de soluciones innovadoras para enfrentar los nuevos retos ocasionados por la pandemia del COVID-19. Señor presidente, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, fue una de las primeras instituciones en reconocer y destacar la resiliencia de los sectores agropecuarios y agroindustriales de las Américas ante la crisis ocasionada por el COVID-19. Estos sectores trabajaron para que nuestro hemisferio afianzara su papel clave de resguardo de la seguridad alimentaria y nutricional. Asimismo, algunas de las acciones urgentes de la agenda institucional del ICA se enfocaron en atender las necesidades del sector agroproductivo ante la pandemia. Para ello, el Instituto organizó más de 30 reuniones subregionales, impulsó el diálogo interministerial, colaboró en la formulación de planes de respuesta y protocolos sanitarios, proporcionó insumos y brindó apoyo a campañas de difusión sobre los impactos de la COVID-19 en la agricultura. En relación a esta labor, mi delegación agradece al ICA la cooperación brindada a los Estados miembros de la OEA y en especial a mi país, ofreciendo apoyo técnico en biotecnología y bioseguridad en el marco del Acuerdo de Unión Aduanera entre Guatemala, Honduras y El Salvador. También se trabajó en el avance de la construcción e implementación de marcos normativos en materia de biotecnología, bioseguridad, bioenergías y biocombustibles, que permiten viabilizar y fomentar en la región nuevos negocios basados en la bioeconomía. Por otro lado, la implementación del programa Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria, CRIA, financiado por el USDA, permitió que más de 330 productores guatemaltecos validaran 20 tecnologías para incrementar sus rendimientos de aguacate, papa, miel, maíz, frijol, loroco y chile. Para concluir, señor presidente, me permito recordar que la pandemia del COVID-19 ha golpeado a varios sectores de la sociedad
y ha ocasionado no solo una crisis sanitaria, sino también una crisis alimentaria en la región, por lo que es de vital importancia que como Estados miembros de esta organización trabajemos de la mano con el IICA, así como con otras instituciones del sistema interamericano y de las Naciones Unidas para apoyar a los agricultores y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de nuestras poblaciones. Recordamos en este contexto la resolución adoptada por la 50ª Asamblea General de la OEA del año pasado, los desafíos para la seguridad alimentaria y nutricional en el contexto de la pandemia del COVID-19 en el marco del Plan de Acción de Guatemala 2019. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora representante permanente, reiterándole naturalmente nuestro afectuoso saludo por el bicentenario de su independencia. Tiene la palabra el señor representante permanente de Honduras, Luis Cordero. Adelante, por favor. Buenos días, presidente. Deseo comenzar felicitando desde el Salón de las Américas de la OEA a nuestros hermanos centroamericanos por nuestro 200 aniversario que celebramos este día, así como a nuestros hermanos mexicanos que celebran su Día Nacional el día de mañana. Aprovecho este espacio para agradecer al doctor Manuel Otero por la presentación del informe. Deseo reconocer el excelente trabajo que ha venido realizando el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En nuestra región, especialmente en mi país, en tiempos tan difíciles como los que atravesamos, en nombre del Gobierno de la República, deseo agradecer por los principales aportes ante la necesidad de responder a los impactos de la pandemia del COVID-19 y de los desastres naturales ETA y IOTA, la cual nos vimos afectados el año pasado. Dentro de las iniciativas conjuntas resaltamos la alianza del ICA con mi gobierno, como ser el desarrollo del programa Bono de Solidaridad Productiva y el programa Bono Cafetalero y el programa Cosecha Segura, que beneficiaron a nuestros productores de diferentes regiones, así como la impartición de capacitaciones y cursos a funcionarios de diferentes instituciones del sector agrícola, ambiental, que han permitido lograr un entendimiento de las tecnologías. Después de casi 9 meses que fuimos sacudidos por los huracanes ETA y IOTA, donde se miró afectada la producción agrícola en un 80%, nuestro país continúa pagando la factura, pero gracias a nuestros socios estratégicos, como lo es el ICA, tuvimos el apoyo en el diseño de un plan nacional para atender la emergencia provocada por los huracanes y contribuir a la reactivación de la producción agropecuaria. Estamos conscientes de la importancia de la reconstrucción del país, teniendo en cuenta un enfoque con visión hacia la Agenda 2030, y en particular con un enfoque en la resiliencia para que el daño y la devastación de futuras tormentas sean menos severos. Esperamos seguir contando con el valioso apoyo del ICA en nuestras futuras actividades. Presidente, muchas gracias. Buen día. Muy agradecido, señor representante permanente de Honduras, extendiéndole también esta presidencia a nuestro afectuoso saludo por el bicentenario de la independencia centroamericana. No tenemos más solicitudes de los distinguidos representantes permanentes para el uso de la palabra, por lo que me toca agradecer expresivamente al señor Manuel Otero por el informe presentado, y al mismo tiempo le solicito que transmita nuestras felicitaciones al Instituto por las acciones llevadas a cabo a lo largo del año 2020. En ese sentido, esta presidencia sugiere que tomemos nota del informe anual del ICA y al mismo tiempo de las observaciones y de las recomendaciones que han planteado los Estados miembros con sus diversas intervenciones.
Naturalmente, tenemos que transmitir esto oportunamente a la Asamblea General en su próximo periodo de sesiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91 de nuestra Carta. De no haber objeciones en ese sentido, entonces, lo damos por aprobado. Aprobado, entonces. Muy agradecido de nuevo, señor Manuel Otero. Pasamos entonces al punto 4 de nuestra agenda, que es un tema especialmente sensible. Se trata, perdón, sensible es el punto 5. Este punto 4 es muy importante. Y tiene relación con un planteamiento que nos hizo hace muy pocos días el canciller Brolo de Guatemala y que está directamente relacionado con la modalidad para el 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. En ese sentido, tengo el agrado de ofrecer el uso de la palabra a la señora representante permanente de Guatemala. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Mi delegación agradece la inclusión del punto 4 en el orden del día de este Consejo Permanente para dar seguimiento a lo expresado por el canciller Pedro Brolo Vila el 1 de septiembre ante este mismo foro, relativo a la decisión tomada por Guatemala de celebrar la próxima Asamblea General de la OEA de manera virtual en atención a la situación actual de la pandemia del COVID-19. A fin de formalizar la modalidad de la próxima Asamblea General, la delegación de Guatemala somete a la consideración de este honorable Consejo el proyecto de resolución modalidad del 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General CP/DOC 5721/21, el cual fue distribuido con antelación por la Secretaría General de la organización y que en su parte resolutiva reza: 1. El 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, cuya sede es la ciudad de Guatemala, se celebrará los días 10, 11 y 12 de noviembre del 2021 de manera virtual. 2. Solicitar a la Secretaría General que desde la sede de la Organización de los Estados Americanos en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, brinde el apoyo técnico necesario a Guatemala como país anfitrión del 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General para su preparación y celebración. 3. Solicitar al Secretario General que transmita la presente resolución a los órganos, organismos y entidades de la organización. Agradezco anticipadamente, en nombre del Gobierno de Guatemala, del doctor Alejandro Yamatei Falla, la consideración favorable que todas las delegaciones de este Consejo otorgan al proyecto de resolución presentado. Gracias, presidente. Muy agradecidos, señor representante permanente de Guatemala. Tiene la palabra la representante permanente de México. Gracias, señor presidente. Muchas felicidades a nuestros hermanos de Centroamérica, con quienes compartimos no solamente una zona geográfica, sino también un destino común. Señor presidente, México ha escuchado con atención los relevantes argumentos de Guatemala para llevar a cabo de manera virtual el 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA del 10 al 12 de noviembre de 2021. Esta decisión, basada en las circunstancias sanitarias que aún prevalecen por la pandemia de COVID-19, es un acto de responsabilidad porque busca el bienestar de todos los participantes. El compromiso de Guatemala con el multilateralismo y su liderazgo en la OEA harán que esta Asamblea General atienda de la mejor manera posible las agendas prioritarias de la organización. Por lo anterior, señor presidente, México solicita a la membresía que esta resolución
sea aprobada por unanimidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora representante permanente. Tiene la palabra el señor representante permanente de Honduras. Sentido expresado por la embajadora de México, solamente quiero secundar esa moción y que este proyecto de resolución sea aprobado por unanimidad. Gracias. Entonces, pregunto entonces a las distinguidas delegaciones si podemos proceder con la aprobación del proyecto, textualmente menciono, modalidad del 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, que está contenido en el documento CP/DOC 5721/21. De no haber entonces observaciones, lo aprobamos por unanimidad. Aprobado. Pasamos entonces al punto quinto, que mencioné hace un momento, que se trata ciertamente de un punto especialmente sensible. Este punto del orden del día es una iniciativa de la Presidencia para visibilizar y explorar la inclusión y el tratamiento de la situación de personas con enfermedades raras en la temática de nuestra organización. Se trata de un grupo de personas con enfermedades que, si bien son poco frecuentes al afectar a 1 de cada 2.000 habitantes, lo cierto es que afectan a un gran número de personas, al 7% de la población mundial, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que incluye ciertamente a una población importante en la región. Se hablaría de aproximadamente 70 millones de personas, y eso ciertamente amerita una mayor atención. Para darnos mayores alcances con relación a la situación actual por la que atraviesan estas personas y a la problemática que se plantea en torno a sus derechos y necesidades, me complace saludar y darle la más cordial bienvenida a este Consejo Permanente a la señora Marta Herrera Olaya, representante de la Unión Latinoamericana de Pacientes con Enfermedades Raras, ULAPA. Señor Herrera, bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, embajador Harold Forsyth, señoras y señores representantes permanentes, señor secretario general adjunto, señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola Noguera, señora directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, Betilde Muñoz. A nombre de la Unión Latinoamericana de Pacientes con Enfermedades Raras, ULAPA, y en mi calidad de mamá y presidente de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas FUNCOLET, y hoy, en el aniversario de la muerte de mi hijo, nos vemos en la obligación de solicitar esta intervención ante el Consejo Permanente de la organización, debido a la grave crisis que están viviendo millones de familias con enfermedades huérfanas, raras o poco frecuentes en América Latina y el Caribe. Mi propósito es ilustrar a este insigne órgano sobre la seriedad de la situación y alcanzar propuestas para un trabajo conjunto de la OEA, los Estados partes y ULAPA para enfrentarla. Desde ya agradecemos la inmediata respuesta de la OEA para incluir este punto en el orden del día. La invitación de ULAPA a la Organización de Estados Americanos OEA, desde los colectivos defensores del derecho a la vida, la salud y la inclusión social de las personas con enfermedades huérfanas de nuestro continente, es que nos tracemos como objetivos: investigar, sensibilizar, concientizar, fortalecer nuestros servicios públicos de acceso a la salud, la educación y al trabajo, y promover alianzas con organismos aliados de la OEA, como la Organización Panamericana de la Salud, para capacitar al talento humano para el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, garantizar la cobertura de vacunación con el apoyo solidario del mundo, crear marcos normativos y de política pública que insten a los Estados miembros a trabajar con entusiasmo y compromiso por más de las 70 millones de personas que viven en los 34 países que integran la OEA,
con enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, las cuales en conjunto podrían llegar a afectar entre el 6 y el 8% de la población mundial. Y se estima que un 75% de las enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes ocasionan algún tipo de discapacidad. Esto acorde pues, a estudios realizados en Europa. Debemos partir de una legislación diversa, pero que trata los mismos padecimientos, con un idioma y una genética única. Es importante destacar las múltiples repercusiones que tienen las enfermedades huérfanas en el contexto del paciente, dado que las dinámicas educativas, emocionales, sociales y económicas se transforman. Esto pues se debe a los retos que debe afrontar en su día a día las familias, que deben modificar su estilo de vida para poder brindar al paciente, en la mayoría de los casos, el cuidador debe dejar su empleo, su estudio, sus sueños, para poder dedicar todos sus tiempos a atender las necesidades que van desde hospitalizaciones, procesos de las entidades de salud y cuidados especiales que deben tener las personas que padecen este tipo de enfermedades. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso afirmar que la salud, tanto física como mental, y la estabilidad económica de los cuidadores de los pacientes se ve obstaculizada. Esto exige el planteamiento de estrategias que faciliten la vida de estas personas y puedan tener un apoyo que alivie sus cargas. Esto exige el planteamiento de normas legales de adecuación laboral para el cuidador, ya existen en algunos países, pero no todos. Y para el caso de las personas con enfermedades huérfanas, raras o poco frecuentes, en condiciones de trabajar, debemos considerar normas que contemplen ajustes razonables en el centro de labores para que puedan acceder a sus terapias, a sus tratamientos. La incidencia de las dificultades de acceso se ha ido en aumento debido a la situación migratoria que creemos que todos nuestros países están viviendo, ya que muchos de los pacientes ni siquiera han podido ingresar como usuarios al sistema de salud, retardando el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Esto dado por los trámites administrativos que requieren para regularizar ese estatus migratorio. La salud mental de las familias que acompañan a nuestros pacientes con enfermedades huérfanas en muchas ocasiones es algo olvidado y se requiere de gran inversión de espacios, tiempo y profesionales, pues dispuestos a cubrir todas estas necesidades que son amplias y que se presentan durante todas las etapas del proceso del diagnóstico, cuando se conoce el diagnóstico y luego el tratamiento hasta llevar a una fase paliativa, un campo en el que la OEA y la OPS pueden unir esfuerzos. Hoy la población con enfermedades huérfanas, después de ser la más protegida normativamente en muchos países, ahora es la más desprotegida y perseguida por exigir acceso a nuevas tecnologías, por exigir diagnósticos oportunos. Muchas de estas tecnologías pueden llevar a curar este tipo de enfermedades. Ante la situación descrita, creemos firmemente que la vigencia de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, instancias como la Relatoría de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Departamento de Inclusión Social de la OEA, nos brindan espacios para un trabajo conjunto en pro de mejorar la calidad y cantidad de vida de la población con enfermedades huérfanas, raras o poco frecuentes de la región. Pues ante estos retos existentes, como primer paso les planteamos la necesidad inmediata de la implementación de registros nacionales de los pacientes para saber cuántas familias con enfermedades huérfanas o raras hay en cada uno de los estados, porque eso nos va a permitir tener una información oportuna y exacta para que todos los estados puedan actuar. Algo muy importante, si no tenemos data clara, no vamos a poder tener políticas claras. Es importante, hoy confiamos en que este llamado tendrá eco en cada uno de ustedes. Feliz resto del día y gracias infinitas por este espacio, por este apoyo, y necesitamos de ustedes. Las enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, somos población vulnerable.
y necesitamos todo el apoyo de los estados para lograr ser visibles y tener mejor calidad y cantidad de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención, señora Marta Herrera Olaya, representante de la Unión Latinoamericana de Pacientes con Enfermedades Raras. Valoramos muchísimo sus conceptos. A continuación, tengo el gusto de tener en este Consejo Permanente Ordinario, en esta sesión, a la comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señora Presidenta, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente del Consejo. Un buen día para usted, embajador Harold Forsyth, y también saludar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, al secretario general adjunto, Néstor Méndez. Un saludo a los embajadores y embajadoras ante el Consejo Permanente, como asimismo a las y los observadores permanentes. Un saludo también a quienes hoy han hecho sus presentaciones ante el Consejo Permanente y sobre todo a la representante de la ULAPA y a la directora del Departamento de Inclusión Social. Quiero sobre todo enviar, antes de comenzar, un especial saludo a las organizaciones que trabajan con pacientes con enfermedades raras en nuestro continente y sobre todo a sus familiares y a quienes padecen estas enfermedades. Para todos ellos y ellas, un mensaje de solidaridad y fortaleza. Es sin duda un honor para mí, como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, participar en esta sesión sobre la situación de las personas con enfermedades raras en la región y felicito realmente esta iniciativa para visibilizar un tema que pocas veces se discuten en este foro. Un saludo especial de la Comisión Interamericana para todos y todas y agradezco la invitación para poder presentar el trabajo que la Comisión Interamericana, con el apoyo de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y la Relatoría sobre Personas con Discapacidad, viene realizando en el marco del derecho a la salud, especialmente sobre enfermedades raras en la región. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos. Se encuentra reconocida por la Declaración Americana y en el artículo 10 del Protocolo de San Salvador. La salud es entendida como un estado completo de bienestar físico, mental y social derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. Por lo tanto, para hacer efectivo el derecho a la salud, el Protocolo de San Salvador prevé que los estados reconozcan la salud como un bien público y adopten medidas para garantizar este derecho. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal, la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado, entre otros. La garantía del acceso universal a la salud es una determinante para que las sociedades puedan funcionar adecuadamente y las personas puedan avanzar de manera plena en sus proyectos de vida, siendo que el bienestar físico, psicológico y emocional facilita que las personas puedan usar sus habilidades y contribuir efectivamente con su bienestar personal, con sus entornos y comunidades. Es preciso señalar que tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana han determinado que el derecho a la salud se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Así, la Comisión afirma que teniendo en cuenta el marco interpretativo del artículo 29 de la Convención Americana, el artículo 26, visto a la luz del artículo 1 y el artículo 2 del mismo instrumento, se desprenden a lo menos las siguientes obligaciones inmediatas y exigibles a los estados. Las obligaciones generales de respeto y garantía, la aplicación del principio de no discriminación a los derechos económicos, sociales y culturales, las obligaciones de dar pasos o adoptar medidas para lograr el goce de los derechos incorporados en dicho artículo y ofrecer recursos idóneos y efectivos para su protección. Las metodologías o fuentes de análisis que resultan pertinentes para cada una de estas obligaciones deberán ser establecidas según las circunstancias propias de cada caso. Además, tanto para analizar posibles violaciones a los derechos a la vida
e integridad personales relacionadas con la salud, como para determinar las obligaciones exigibles autónomamente bajo el derecho a la salud protegido por la Convención, la Comisión y la Corte han tomado en consideración los componentes de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de las prestaciones médicas, indicando que aquellas obligaciones deben estar orientadas hacia la satisfacción de tales componentes. En particular, la Comisión resalta que bajo los componentes de aceptabilidad y calidad, los estados deben garantizar que los establecimientos y servicios de salud sean respetuosos de la ética médica, con un enfoque de género cuando se requiera, y estar dirigidos a mejorar el estado de salud de las personas. Para ello, la Corte ha establecido que los estados tienen un deber de regular y fiscalizar a las entidades o prestadores directos de los servicios de salud, a efectos de garantizar que tales instalaciones, servicios y bienes de salud sean apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad, lo cual requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, incluyendo la educación en materia de salud y de derechos humanos. Ello también ha sido establecido de manera clara en el informe sobre empresas y derechos humanos, estándares interamericanos, que la Comisión aprobó a finales del 2019. En este contexto de estándares interamericanos en materia de acceso a la salud, es indispensable que los estados incluyan las enfermedades raras dentro de la cobertura sanitaria. Asimismo, que estos servicios respondan a las necesidades particulares de los diferentes grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y tengan un abordaje desde un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, mediante que se persiga la dignidad y el bienestar psicológico y psicosocial de todas las personas. Sobre la situación de las personas que padecen enfermedades raras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha conocido situaciones específicas al respecto. Por ejemplo, actualmente la Comisión cuenta con 4 medidas cautelares vigentes relacionadas con el tema. 3 de ellas versan sobre casos de niñas, niños y adolescentes con epidermólisis bullosa distrófica, una enfermedad incurable que se caracteriza por una fragilidad de la piel, pudiendo desprenderse o ampollarse con facilidad, provocando grandes sufrimientos. En estas situaciones, a pesar de contar con una acción de tutela en su favor, no estarían recibiendo atención médica adecuada y debido a eso sus vidas e integridad estarían gravemente amenazadas. La 4ª medida cautelar vigente es en favor de un niño con síndrome de Ottara-West, una enfermedad huérfana, y el síndrome de Lennox-Gastaut. También en este caso, el niño no estaría recibiendo atención médica, poniendo en riesgo su vida e integridad. La Comisión resalta la importancia que los estados garanticen el derecho a la salud a todas las personas, incluyendo a las personas con enfermedades raras, bajo los criterios establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a saber, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. En atención a ello, desde la Comisión Interamericana alentamos a los estados a incluir servicios de atención integral a la salud física y mental y su financiación como un factor esencial en los sistemas de salud para personas que padecen enfermedades raras desde un enfoque de derechos humanos y bajo una perspectiva interseccional de género y de diversidad étnico-cultural, tanto durante como después de la emergencia sanitaria actual. Combatir activamente la estigmatización y abandono de los servicios para las personas con enfermedades raras. Garantizar el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, culturalmente adecuada y sin censura, para reducir la incertidumbre y los prejuicios frente a las personas con enfermedades raras. Crear o fortalecer mecanismos de entrenamientos especializados para todos los profesionales de la salud sobre el tratamiento y cuidado con personas acometidas de enfermedades raras. Implementar políticas públicas integrales con un abordaje diferencial para personas que padecen enfermedades raras y en estado de vulnerabilidad. Y finalmente, considerar la salud de las personas que padecen enfermedades raras en los distintos ámbitos en que se adopten políticas frente a la pandemia del COVID-19, sanitario, laboral, educativo, fiscal, entre otros, en los que deben incluirse servicios de bienestar psicológico y psicosocial, cuidados paliativos y tratamiento de adicciones. En relación con el contexto actual, desde la declaración de la pandemia por la OMS en marzo del año pasado, la Comisión viene respondiendo a través de todos sus mecanismos para velar por la protección de los derechos humanos en el marco de la crisis sanitaria, particularmente de las personas y colectivos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad
o que enfrentan un mayor riesgo de discriminación, como es el caso precisamente de las personas con enfermedades raras. Para tales efectos, como ustedes saben, la Comisión instaló la Sala de Respuesta Oportuna a la SACROI-COVID-19 y a través de ella, además, hemos realizado al menos 3 resoluciones con recomendaciones para los estados. La resolución 1-2020 sobre pandemia y derechos humanos, la resolución 4-2020 sobre directrices interamericanas sobre los derechos humanos de las personas con COVID-19, con la enfermedad de COVID-19, y la resolución 1-2021 sobre pandemia y vacunas. Estas resoluciones son una guía que debe orientar la respuesta de los estados, no solo frente a la pandemia, pero también considerar de manera específica el derecho a la salud, la vida y la integridad física de las personas con enfermedades raras. Muchas gracias por esta invitación y felicito por esta iniciativa. Muy agradecido por su intervención, señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La última intervención en cuanto a este tema es la siguiente. Me da gusto saludar y darle la bienvenida a Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de nuestra organización. Señora directora, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Un saludo para usted, al igual que a todos los embajadores, embajadoras, delegados de las misiones permanentes, y un saludo también para nuestro secretario general y secretario general adjunto, todas las personas que se conectan a la discusión del Consejo del día de hoy. Quisiera también, por supuesto, reconocer y saludar a la señora Marta Herrera Olaya, representante de ULAPA, la Unión Latinoamericana de Pacientes con Enfermedades Raras, y a la distinguida comisionada y querida amiga Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, felicitamos, reconocemos el esfuerzo y el que nos motiva a hablar este tema el día de hoy, profundizar sobre el estado de situación de las personas con enfermedades raras en nuestra región que, como explicaba el embajador Forsyth, según datos de la Organización Mundial de la Salud, agrupan alrededor del 7% de la población mundial. Conforme a esta misma organización y los instrumentos de derechos de nuestro sistema interamericano, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es, por supuesto, uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social. No obstante, conviene recordar el desafío que tenemos por delante frente a las inequidades que persisten en los países de las Américas, donde alrededor de una tercera parte de sus habitantes, alrededor del 29%, enfrentan barreras de todo tipo, administrativas, financieras, geográficas, de pertenencia cultural, de falta de accesibilidad o de falta de personal o insumos médicos para el acceso a su derecho a la salud. Estas inequidades se intensifican cuando se trata del acceso a la salud por parte de poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las personas con enfermedades raras, que tienen una baja prevalencia en la población, con alrededor de 5 sobre cada 10.000 habitantes padeciéndolas, pero esto presenta o digamos ha derivado en al menos 3 consecuencias: reducidas o inexistentes investigaciones científicas sobre este tipo de enfermedades y su tratamiento, falta de tratamientos o diagnósticos oportunos y, en tercer lugar, el desconocimiento e ignorancia por parte de una sociedad que agrede y discrimina. Un estudio realizado en España sobre las necesidades sociosanitarias, digamos, de las personas con enfermedades raras, revela que el 46% de las personas con este tipo de enfermedades que fueron encuestadas no se siente satisfecha con la atención sanitaria que reciben por su enfermedad. El 47% reciben un tratamiento que consideran inadecuado o que no es el que precisamente necesitan. El 72% cree que al menos una vez fue tratado inadecuadamente por algún personal sanitario por su enfermedad.
el 43% sintió discriminación, al menos en alguna ocasión, debido a su enfermedad, siendo los principales ámbitos de discriminación el de la interacción social, el de la atención sanitaria, el tema educativo, el acceso al derecho a la educación, al igual que el ámbito de actividades de la vida cotidiana. El anterior ejemplo, si bien es aplicable para un país de Europa, nos sirve para reflexionar sobre las barreras que a modo general enfrentan las personas con enfermedades raras para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y en especial sobre el nivel extra de dificultad que se añade cuando se trata de los habitantes de nuestra región, la región más desigual del mundo. Es por ello que desde el Departamento de Inclusión Social vemos oportuna la realización de esta reunión para repasar conjuntamente el panorama sobre el estado de situación de esta población que ya hemos venido haciendo, pero también para empezar a identificar los principales desafíos y sobre todo las principales soluciones y oportunidades que nos deben servir de base para la formulación e implementación de políticas públicas inclusivas. Es importante destacar que los Estados miembros de la organización han venido adoptando varios instrumentos orientados a combatir la discriminación en contra de grupos en situación particular de vulnerabilidad, siendo algunos relevantes para el tema que hoy nos convoca, el Protocolo de San Salvador, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, o la CIADIS, la propia Carta Social de las Américas y su plan de acción, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos de las Personas Mayores, por mencionar algunos. Desde el Departamento de Inclusión Social, donde acompañamos en la implementación de estos instrumentos normativos, por supuesto, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando de la mano con las entidades gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales para facilitar el diálogo político, al igual que brindar el acompañamiento técnico necesario en el proceso de lograr los objetivos de estos instrumentos de derechos humanos. Y en ese sentido nos complace también informar a este Consejo que hemos ya sostenido una primera reunión de trabajo con la Unión Latinoamericana de Pacientes con Enfermedades Raras, ULAPA, para explorar opciones de cooperación que permitan brindar mayor visibilidad a esta temática, entre los que evaluaremos la posibilidad de agregar en los diferentes mecanismos de monitoreo a los que apoyamos descriptores específicos que nos permitan relevar información sobre la realidad de esta población en particular. Otras actividades que estamos empezando a planificar estarán enfocadas en facilitar el registro de esta organización ante la OEA, al igual que propiciar una discusión regional sobre la situación de las personas con enfermedades raras y en otras situaciones de vulnerabilidad, especialmente desde el concepto de interseccionalidad y utilizando el modelo social y de acceso a derechos como eje rector. Así que, bueno, nuevamente, señor presidente y representantes, celebramos la gestión de este importante espacio y cuenten, por supuesto, con el apoyo de la Secretaría General de la OEA para visibilizar esta temática y continuar en esta agenda de lograr un continente donde se reconozcan todos los derechos para todas las personas, cada vez más derechos para más gente. Muchísimas gracias. Muy amable, señora directora. Creo que las intervenciones de las tres damas que han hecho uso de la palabra respecto a esta temática tan compleja y tan sensible nos hacen reflexionar muchísimo sobre este tema que afecta a tantos y a tantas personas en nuestro hemisferio. Voy a abrir la posibilidad de intervención a los señores representantes permanentes que deseen hacer uso de la palabra. La presidencia se permite sugerir, acogiendo el contenido de las intervenciones precedentes, especialmente lo que nos ha sugerido la señora Betilde Muñoz Pogosian, que este Consejo Permanente solicite a la Secretaría de la OEA que, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales,
elabore y presente para la consideración de este Consejo y ciertamente la evaluación pertinente, una propuesta de hoja de ruta a fin de que el tema de las personas con enfermedades raras pueda ser incluido y tener tratamiento en la agenda de la organización. El señor secretario general desea hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Y creo definitivamente por ser un tema de salud deberíamos estar súper coordinado y más bien a las órdenes y a disposición de la Organización Panamericana de la Salud, que definitivamente hace un trabajo también encomiable al respecto. Las enfermedades raras pueden afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Sus pacientes sobreviven de difíciles condiciones junto a sus familias, con mínimas posibilidades de un diagnóstico y menos aún de un tratamiento adecuado o cura. Se trata de una realidad que no podemos ignorar en ninguna parte del sistema interamericano. Agradecemos la inclusión de este tema en el orden del día. Cuando llegamos a la Secretaría General, le dimos visibilidad al tema, no solo en la conmemoración de su día anual, sino que hemos apoyado distintas actividades referentes a esta compleja actividad y realidad. Se calcula que existen unas 7.000 enfermedades raras diagnosticadas y a pesar de que el número de quienes padecen cada una de ellas es pequeño, se calcula que del 3.5% al 5.9% de la población humana en el mundo sufre alguna enfermedad rara. En total estamos hablando de más de 300 millones de personas. Si se ubicaran todos en un solo país, sus pobladores serían el tercer país del mundo, un poco menor a la población de Estados Unidos. Esta es la dimensión del problema que plantea un gran reto para las políticas sanitarias públicas, dado que hablamos de enfermedades crónicas que conllevan peligro de muerte. A pesar de que en la región se ha avanzado mucho en el tema, aún queda mucho para hacer. Y nos hemos alegrado de los esfuerzos manifestados aquí por las expositoras. Las cifras exactas sobre su dimensión en América Latina y el Caribe no son fáciles de establecer, dado que no se cuenta con la información estadística necesaria a pesar del interés por obtenerla. Según la información existente, fuera de la gran cantidad y diversidad de este tipo de desórdenes y síntomas, también hay variaciones entre las mismas enfermedades. Además, con frecuencia, entre cada una de ellas también suele haber diversas variables. Por el bajo número de incidencia, entre cada una de las 7.000 patologías identificadas, tan solo un 5% de ellas son diagnosticadas. Los expertos definen esta situación como la odisea diagnóstica, pues un paciente puede durar entre 6 y 8 años, en algunos casos mucho más tiempo, consultando a unos 5 médicos antes que descubra cuál es su padecimiento. Mientras tanto, habrá pasado un tiempo valioso para actuar efectivamente con el consecuente deterioro de las personas, pero aquí no terminan los padecimientos. El problema es que los medicamentos huérfanos que sirven para prevenir o tratar a las enfermedades raras normalmente no son desarrollados por las empresas farmacéuticas, dados los altos costos, y cuando existen su precio es muy alto y son de difícil acceso. En la medida que la obligación de los estados es garantizar las condiciones de salud, en especial de las personas con patologías más complejas y de escasos recursos, si no se toman las decisiones del caso, los pacientes se convierten en una carga para el sistema de salud y terminan siendo doblemente victimizados. Desde la Secretaría General continuaremos apoyando las iniciativas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de quienes padecen alguna de las enfermedades raras. Creo que todos debemos trabajar juntos en este esquema y definitivamente continuar aportando en el marco también del sistema iberoamericano, la Secretaría Iberoamericana, que realiza reuniones también al respecto anualmente. Gracias, señor presidente. Muy agradecido, señor secretario general. Creo que el representante interino del Brasil, Pedro Montenegro, solicita el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Brevemente, eu gostaria apenas de mencionar que no Brasil, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos possui, no âmbito da sua Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Coordenação Geral das Pessoas com Doenças Raras, criada em 2019.
Entre as várias iniciativas importantes realizadas no âmbito dessa coordenação sobre esse assunto, o Brasil incluiu o rol das doenças raras nos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional desse Ministério. O objetivo é oferecer apoio aos pacientes, familiares, cuidadores e profissionais de saúde de todo o país. Diante da pandemia do novo coronavírus, também essa área deu apoio institucional à cartilha para as pessoas com doenças raras a respeito, então, da Covid-19. O material foi produzido pelo Observatório de Doenças Raras da Universidade de Brasília, por meio de um grupo de trabalho com profissionais de saúde, técnicos e professores universitários. A cartilha é dirigida também aos cuidadores e profissionais de saúde que garantem assistência a essa parcela da população e suas famílias. E eu gostaria ainda de ressaltar que foi instalado recentemente o Comitê Interministerial de Doenças Raras. O grupo tem como meta articular ações, adotar mecanismos e estratégias nos cuidados com essas doenças. E, bom, mais importante, eu gostaria de agradecer as apresentações aqui que foram feitas e ressaltar a importância que o Brasil confere a esse tema. Muito obrigado. Muchas gracias, señor representante interino de Brasil. ¿Hay algún otro distinguido representante que haya solicitado el uso de la palabra? No es así. Quería decir brevemente que los comentarios o la intervención del señor secretario general abona con mucha intensidad nuestra sugerencia, la sugerencia de esta presidencia, a fin de que en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud pueda elaborarse una hoja de ruta que pueda ser sometida nuevamente a este Consejo para el tema de personas con enfermedades raras, de modo que este acuciante y sensible tema pueda ser incluido en la agenda futura de nuestra organización. De no haber entonces objeciones, lo damos por acordado. El siguiente punto de nuestra agenda es la aprobación de actas de sesiones del Consejo Permanente. Perdón, presidente, tiene pedido de palabra de Canadá. No sé si es para el próximo tema. Asumo que es para este tema entonces. Lo cierto es que acabamos de ver esa solicitud, pero con mucho gusto le ofrecemos el uso de la palabra al señor representante permanente del Canadá. Adelante, por favor. Thank you very much, Mr. Chair. I'm really sorry. I actually was a bit slow being able to reach my button this morning. I wanted to briefly take the floor on the previous item, not at all to suggest a different approach from the one you're proposing, but just for a bit of clarification, perhaps. And let me say first that we really appreciated the interventions this morning and the very touching recollections that presenters were able to provide on what is an important issue. Your intention, though, Mr. Chair, just to confirm, it's to, will there be perhaps some informal consultations prior to a document being prepared? I think it'll be important for member states to be engaged in discussions on what the role of the organization and the role of other inter-American bodies might be to address this topic. I just wanted to have that clarification before we adopt a decision. My understanding is what we're agreeing to do is to have discussions on what might be done in the future as opposed to a particular path being agreed at this point. I ask that only because certainly for my part, I would need to have some consultations with headquarters and with health experts, amongst others, on what they view as being the best way for this organization to provide its support. So I really apologize, Chair. I was a bit slow hitting my button this morning, but just before we conclude this item, if we could perhaps have a little bit further from you on what you see as how we would proceed and how best we can make sure that we're involved in those discussions. Thank you, Chair. Absolutamente sí, embajador Atzet, esa es precisamente la idea, lo cual ahora con mayor claridad aún me permito reiterar al señor
secretario general y al señor secretario general adjunto. Lo que hemos acordado es la solicitud de la presentación de una hoja de ruta que pueda ser en colaboración ciertamente con la Organización Panamericana de la Salud, presentada para consideración posterior de este Consejo Permanente. En ese proceso, y es lo que esta presidencia reitera al señor secretario general y al señor secretario general adjunto, es importante ir en la búsqueda y en la inclusión de la opinión y de la participación de los Estados miembros. En consecuencia, estamos en el punto 6 de nuestra agenda. Tenemos la aprobación de actas y sesiones del Consejo Permanente. Siguiendo con este orden del día, someto a consideración de los distinguidos representantes las siguientes actas del Consejo Permanente. Acta 2153 de la sesión extraordinaria del 30 de abril de 2018. Acta 2158 de la sesión extraordinaria del 9 de mayo de 2018. Acta 2168 de la sesión ordinaria del 29 de junio de 2018. Acta 2171 de la sesión extraordinaria del 13 de julio de 2018. Acta 2175 de la sesión extraordinaria del 12 de agosto de 2018. Acta 2172 de la sesión extraordinaria del 18 de julio de 2018. Acta 2176 de la sesión extraordinaria del 9 de agosto de 2018. Acta 2186 de la sesión ordinaria del 11 de octubre de 2018. Acta 2187 de la sesión extraordinaria del 12 de octubre de 2018. Acta 2188 de la sesión extraordinaria del 19 de octubre de 2018. Y acta 2189 de la sesión ordinaria del 24 de octubre de 2018. De no haber observaciones a este respecto, damos por aprobadas las actas antes mencionadas. Con estas actas ciertamente hemos aprobado la totalidad de las que corresponden a las sesiones celebradas en 2018 y tenemos que hacer un reconocimiento al trabajo de la Secretaría General Adjunta en esta tarea. En el punto 7 de nuestra agenda de hoy tenemos otros asuntos. Ya hemos concluido con la orden del día, pero ofrezco ciertamente la palabra a las distinguidas delegaciones que deseen referirse en este momento a asuntos de carácter informativo. Uruguay, presidente. Sí, está claro. Tiene la palabra el señor representante permanente del Uruguay, el embajador Abdala. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Quería hacer una referencia al 11 de septiembre. Al 11 de septiembre, donde pasados 20 años, todos deberíamos hacer un fuerte llamado de atención y de reflexión por lo acontecido en los Estados Unidos. Un momento terrible que cambió parte del destino de la humanidad. Un momento donde el terrorismo hizo gala de su expresión más violenta, cruda, criminal. Siempre los terrorismos son violentos, crudos y criminales en el ámbito en el que estén, donde estén y como estén. Pero con franqueza ese ha sido un momento que yo diría cambió el destino de la humanidad. Y hace 20 años ese episodio para muchísimos de nosotros está instalado en la memoria y está constantemente presente. Como soy de los que
vive desde la concepción más humanista, pacifista y respetuosa de la vida del otro, siempre, siempre, creo que circunstancias de esta naturaleza no deben pasar en vano y deben ser apuntaladas, señaladas y marcadas. Y sobre todo servirnos de, dentro de lo trágico, aprender lo que no se debe repetir, lo que además se debe impedir y en lo que tenemos que estar juntos. Todo aquel que acomete una acción para con otro creyendo que tiene la autoridad de cegarle la vida a un tercero es un criminal. Y no hay apostilla ni apellido que funcione, criminal político, terrorismo político, es un criminal. Y eso me parece que es absolutamente trascendente, lo tenemos que comprender, meditar, reflexionar y saber a profundidad que hay que hacer lo posible y lo imposible para estar juntos en estos combates, en estas defensas, en la defensa de nuestra integridad, de nuestra vida y de nuestra convivencia civilizada. Me parece que no es una fecha para que pasara en vano por parte de nuestra organización. Me parece que lo mínimo que correspondía era hacer un tiempo de reflexión, y eso fue lo que quise hacer en este momento. Muchísimas gracias, presidente. No podría, señor representante permanente del Uruguay, haber una intervención más apropiada y más sensible. En nuestra memoria colectiva está muy presente el horror del 11 de septiembre de 2001 y el férreo compromiso de la humanidad de evitar que el terror se vuelva a apoderar de opciones que son capaces de causar dolor, destrucción y tragedias de inmenso daño colectivo a la humanidad. Como ciudadano de un país que padeció durante varios años el flagelo del terrorismo, puedo hablar directamente con mucho conocimiento de causa. Muchas gracias por su intervención, señor representante permanente del Uruguay. Tiene la palabra el representante interino de los Estados Unidos, Brad Fred. Thank you, Mr. President. I just wanted to thank the permanent representative of Uruguay and to thank you, sir, and to thank all of the other member states of the organization who have reached out to us to offer their support and solidarity on this 20th anniversary. I hadn't planned to give extensive remarks, and I won't. I just wanted to say that, that last week, as you know, we marked the 20th anniversary of the 9/11 attacks, and we mourn the lives of nearly 3,000 people who died on that day, including citizens from all around the globe. The people who perished that day in the Twin Towers, at the Pentagon, in Shanksville, Pennsylvania, including the first responders who gave their lives to help others, they left behind loved ones and communities who were never again the same. And I wanted to recognize that again, as well as the political and historical significance, the personal significance to so many people. We honor their lives and their memory on this solemn occasion, and we mourn what we all lost on that terrible day. President Biden said, and I quote, 20 years after September 11th,
2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It's what makes us who we are, and we can't forget that, unquote. And I would add that unity, not just of the American people, but global unity. Terrorism remains a serious threat, and that was demonstrated horrifically by the ISIS K-bombing that took the lives of 13 American service members and more than 170 Afghan civilians just last month. So just in closing, Mr. Chairman, we're grateful to our allies and partners around the world who stood with us at our most difficult moment 20 years ago, including the member states of the OAS. And our commitment to this, to them and to this spirit of solidarity remains unshakable. Thank you very much. Muchas gracias, señor representante interino de los Estados Unidos. Ciertamente esta presidencia, con la autorización de los distinguidos miembros, emitirá en las plataformas respectivas una comunicación respecto a los sentimientos de este órgano de la OEA en relación a esta tragedia que enlutó a la humanidad hace 20 años y que constituye para todos nosotros una lección sobre cómo encarar el futuro. Nunca más el terror puede entronizarse en nuestras sociedades, ni muchísimo menos para fundamentar o explicar movimientos de índole política. En otros asuntos, antes de mencionar algo que esta presidencia quiere decir, voy a darle la palabra al jefe de gabinete del secretario general, el embajador Gonzalo Conque. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Es con el ánimo de realizar un comentario puntual, que es que con respecto a una versión de prensa sobre asuntos en El Salvador, se quiere aclarar que el último informe elaborado respecto a ese país fue el de la misión encabezada por el doctor Santiago Cantón. Es cuanto quería decir, presidente, le agradezco. Muchas gracias, embajador Conque. Estamos a punto de terminar esta sesión ordinaria del Consejo Permanente, que es la última sesión ordinaria del presente mes de septiembre y la última ciertamente en la cual me toca tener el honor de ejercer la presidencia. La agenda está cargada ciertamente porque el día viernes tenemos una sesión extraordinaria para conmemorar el 20º aniversario de la Carta Democrática Interamericana, lo que ya está convocado a las 10 de la mañana. Y el día lunes, este lunes 20, tenemos también a las 9 de la mañana, en este caso, la sesión protocolar en el Salón de las Américas para recibir a su excelencia el presidente del Perú, don Pedro Castillo Terrones. Se trata entonces de días intensos para nuestro Consejo Permanente. Esta convocatoria de la sesión protocolar será convocada probablemente el día de mañana. Teníamos previsto celebrar a partir de las 2:30 de la tarde la sesión de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General. Pero estando todos reunidos y siendo relativamente temprano, recién es el mediodía, si les parece podemos avanzar en esta misma sesión, dando obviamente por concluida la sesión ordinaria. Estamos entonces en otra etapa